vamos a hablar de algunos paradigmas de los que partimos, que ya hablamos ayer, pero quiero un poco retomar, porque estamos trabajando en un indicador de coherencia de políticas, pero nos pasa mucho que cuando vamos a presentar el indicador, a veces es mejor explicar un poco el enfoque y el programa y los cuestionamientos que los hemos hecho durante varios años sobre el tema de las políticas públicas, qué suponen y qué visión subyace atrás de las políticas. Entonces, vamos a hablar primeramente de los paradigmas centrales en las estructuras sociales. Obviamente, hay dos formas, o una forma preponderante y otra básicamente inexistente, de plantear no solo la política, sino también el desarrollo humano y casi la vida misma, ¿no? El paradigma de la competencia y el paradigma de la cooperación. Bien, ¿de dónde surge la visión de la competitividad? Pues surge de un señor que hace muchos siglos, que fue Darwin, dijo que la forma de evolucionar, de crecer como sociedad, como seres humanos, era ¿qué? ¿Cómo se evolucionaba como ser humano? Cooperando, siendo amigos. ¿Cómo evolucionan las especies? Obviamente compitiendo. Es decir, lo que planteó Darwin desde la perspectiva naturalista, que es una cosa que siempre es buena, plantear las cosas como realidades objetivas, técnicas, como decía ayer Miren, y luego llevarlo al ámbito social, planteó que la forma de evolucionar es la competencia y que eso es el motor fundamental de la evolución de las especies. Por tanto, si es el motor fundamental de evolución de las especies, así es como tiene que evolucionar el ser humano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta visión de la competitividad, muy aplicada al entorno empresarial, o sea, antes se hablaba de la competitividad para hablar de las empresas, ha ido aumentando su capacidad discursiva, conceptual, para asumir que la competitividad es algo que tenemos que asumir todos y todas. Ahora ya no es necesario que las empresas sean competitivas, sino que lo que tenemos que ser competitivos es el país, es las personas, es nuestros servicios. Todo entra en la dinámica de la competitividad. Todo se mide por competitividad, ¿no? Y esto supone que es la iniciativa individual, los emprendedores y esto que está tan de moda, lo que genera desarrollo y lo que hay que fomentar. Es un poco esta imagen, ¿no? Eso sí, todos vestidos de trajes, que esto es lo que se lleva y lo que está bien visto. Bien, yo voy a poner algunos ejemplos de declaraciones de competitividad, que lo escuchamos 40 veces por día, si alguien escucha la radio o la tele, lo escuchará, ¿no? Rajoy defiende las protecciones por la competitividad. Rajoy defiende la moderación salarial por la competitividad. Rajoy suprimirá los puentes festivos, todavía estamos esperando, por aumentar la competitividad. Rajoy, es decir, todo se fundamenta en que cualquier política pública es positiva porque su objetivo es aumentar la competitividad. Y así es en esta doctrina en la que estamos. Nadie cuestiona qué supone competitividad, qué supone esa política, qué supone... No, ya asumimos que el objetivo es promover la competitividad. Y yo siempre pongo un ejemplo de algo que escribí y que me fascina por lo malo, que es la marca España, ¿no? La marca España, supuestamente, yo hice una investigación sobre el tema, es esto, el deporte, Ferrar Adrià, ¿no? Y eso supuestamente es la marca España, que es una visión absolutamente mercantilista del país. Pero no nos olvidemos que la marca España también es esto. Esto también es marca España, ¿no? No sé si es el mejor momento de plantear que somos una marca, pero bueno, en fin. Vale, frente a esta visión de la competitividad que nadie se cuestiona, que ya tenemos súper asumido, que salimos todos a decir que hay que aumentar la competitividad, yo quisiera traer a un gran anarquista, pero no lo traigo por anarquista, no me echen de aquí por antisistema, todavía no llegué a eso, pero sí a un príncipe ruso que se llama Kropotkin, que él planteó otra perspectiva y lo que planteó en una obra que se llama El apoyo mutuo, dijo lo siguiente: las especies, o sea, en contraposición a Darwin, las especies, los insectos y demás, no evolucionan solamente a través de la competencia, sobre todo evolucionan a través de la cooperación. La cooperación no es solamente, esto lo digo yo, ¿no?, una visión ética, solidaria o filosófica o política de la vida, es también una forma de desarrollo humano que por razones políticas e ideológicas hemos asumido que la cooperación no forma parte
por lo menos en el gran discurso de esa evolución, ¿no? Entonces, él lo que plantea es que es la acción colectiva el medio idóneo para asumir los desafíos del desarrollo y supone un cambio de mirada en la política, en la visión filosófica y política frente a las bases del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo lo que propone es promover el individualismo, y lo que hemos estado haciendo últimamente en Europa, pero lo hemos hecho anteriormente en otros países, es ir integrando lo que se entiende como derechos a el ámbito de la mercantilización. Entonces, si somos una marca, que sepamos que la marca se orienta a satisfacer las necesidades de porque perspectiva de género ahí no hay, de los consumidores. Por tanto, las personas no tienen derechos, las personas son consumidores, no son ciudadanos. Se los digo porque yo en otra época de mi vida estudié marketing, cuando estaba en el lado oscuro de la fuerza, y yo sé, porque estudié perfectamente eso, y tu objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores. Y si para eso yo hago un anuncio y digo que para ser feliz te compres una lotería y que eso te va a hacer feliz y vas a compartir y vas a ser buena persona porque vas a compartir, es decir, yo puedo dar ese mensaje perfectamente porque a mí no me interesa nada qué ciudadanía estoy creando, ni qué valores estoy comunicando. A mí me interesa una sola cosa cuando hago marketing, que es, efectivamente, vender. O sea, yo cuando estudié marketing, a mí nunca me hablaron de qué tipo de mensaje estábamos dando cuando hacíamos determinado tipo de publicidad. Me hablaron lo que era sobre venta, lo que era de competencia, lo que era la estrategia de marca y demás. Bien, interesantemente, cuando vos buscás en el Google Imágenes, algo que a mi compañera Silvia le parece un poco bajo de nivel, pero es lo que me da la cabeza a mí. Interesantemente encontrás imágenes relacionadas con la cooperación, que son imágenes como de un mundo inexistente, mucho más feliz, miren qué lindo los dibujitos que estamos haciendo, ¿no? Y mucho más femenina, porque toda la relación de la visión de la cooperación, de una visión distinta y demás, que queda al ámbito de lo privado, que queda al ámbito de la discrecionalidad, que no es supuestamente realista, eso es mucho más femenino, ¿no? Para eso estamos las mujeres, para hacer un trabajo cooperativo gratuito que sea la base de la competencia que después se dé en el entorno. Entonces, lo que propone Kropotkin al final es que se comprende fácilmente que sin respeto, simpatía ni apoyo mutuo, la especie degenera. Pero eso no importa a la clase directiva e invéntate una ciencia falsa para probar lo contrario. Y a mí me parece muy interesante esta visión, porque lo que yo quiero decir es que la cooperación, la visión cooperativa, no es solo una perspectiva política, filosófica que podamos asumir. Desde mi perspectiva es también una forma de entender la evolución humana que por las razones que cada uno o cada una quiera concluir, no la tenemos muy claro como una forma de evolución, porque lo que prima es la competitividad. Bien, frente a esta visión, yo quiero explicar una cosa. El concepto de desarrollo humano es un concepto complejo y multidimensional, siempre lo digo, que está, creo yo, expuesto a un montón de interpretaciones y debates sobre qué es el desarrollo humano, qué no. Pero más allá de si el desarrollo humano es una visión diferente o simplemente es una matización del capitalismo, que es un debate que un poquito salió ayer, hay algo que es indiscutible, o yo creo que podemos llegar a consensuar, y es que el concepto de desarrollo humano como que tiene 4 pilares. Uno es una visión económica sostenible con el medio ambiente. Otra es la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de esas personas a dónde pertenezcan, a qué país pertenezcan, sino la garantía del respeto a esos derechos que los tenemos por ser personas, por nada más, según el desarrollo humano y según mi interpretación del desarrollo humano. Una perspectiva de género, es decir, asumir que la desigualdad de género es transversal a todas las sociedades, es decir, que en un colectivo de afrodescendientes, ese colectivo tiene menos oportunidades que quizá el colectivo blanco, pero adentro de ese colectivo afrodescendiente la mujer tiene aún menos opciones. Siempre las mujeres, desde una perspectiva transversal, son discriminadas 3, 4 o 5 veces. Es decir, es un problema transversal de todas las sociedades. La violencia a la que se somete a una mujer por el solo hecho de ser mujer, la discriminación, las sutilezas de faltas de respeto y demás. Algunas son obvias, pero otras son mucho más sutiles. Y
creo yo también una cierta visión de que es necesario redistribuir principalmente la renta, pero también otro tipo de opciones, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al poder, es decir, que hay cierta asunción de que la desigualdad es un problema para el desarrollo y que esa desigualdad no solo es de renta, aunque principalmente es de renta. Bien. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Antes de seguir. Pueden discrepar, esto de yo hablo que ustedes escuchan es un poco limitante. ¿Alguien en desacuerdo? Vale, voy a seguir. Bien. Si la gente que trabaja en esto parte de la base de que este es el objetivo de una política pública o estas son las condiciones de una política pública, hay un elemento que se discute mucho y que desde esta perspectiva no se puede discutir de ninguna perspectiva, y es la intervención pública. ¿Por qué? Bien, nosotros estamos en un sistema capitalista. La lógica del capital es una lógica de acumulación de producción, que es por su propia naturaleza, por su propia concepción, por su propia filosofía y por sus propios objetivos, es imposible que esa lógica, si no intervenimos, promueva el medio ambiente, la equidad de género y demás. Es decir, el capital por sí mismo es absolutamente contradictorio con la visión del desarrollo humano. Si nosotros permitimos que el capitalismo avance sin ningún tipo de intervención, vamos a lograr un mundo absolutamente insostenible ecológicamente, un patriarcado porque se basa en la desigualdad de género en un trabajo invisible de las mujeres, una lógica cada vez más de violación de derechos humanos y por supuesto de falta de redistribución. Entonces, si realmente estamos comprometidos con el tema del desarrollo humano, no tiene más cabida esa discusión de si hay que intervenir o no en lo público, porque solo a través de la intervención en el mercado es que se puede garantizar al menos mínimamente esta perspectiva. ¿Se entiende? O sea, está muy de moda ahora en las tertulias políticas y demás el planteamiento de que hay que retirarse del Estado, de que el mercado es más eficiente, de las políticas de austeridad y demás. Pero sinceramente, si estamos comprometidos con esta visión, ese planteamiento no cabe, porque es imposible, naturalmente. Yo fui a una conferencia de Saray Martín, un economista muy conocido aquí en el mundo, español, que dijo que el fin del capitalismo era acabar con la pobreza. Yo no sé si es acabar con la pobreza o no, a lo mejor sí, y es más sabio que nosotros o nosotras, pero seguro que el capitalismo no va a promover ninguno de los ámbitos que estamos hablando. Entonces, esa discusión puede ser una discusión muy legítima, política y demás, políticamente. Pero si partimos de la base que queremos fomentar una política pública que garantice estos 4 pilares, no podemos obviar la intervención pública. Eso es lo que creo. Bueno, bien. Muy breve, concepto de desarrollo humano surge de Amartya Sen. Lo que plantea básicamente es que hay que ampliar las opciones y las capacidades de las personas. Yo voy a simplemente darles mi visión de lo que es el desarrollo humano, que yo creo que tiene, digamos, como 4 pilares, ¿no? Es un concepto que es multidimensional, que ya lo explicaron ayer, es decir, superando la visión monetaria, se asume que de la perspectiva de los derechos humanos, de la perspectiva del medio ambiente, de la perspectiva del crecimiento, tiene que ser sostenible el modelo. Es un enfoque basado en derechos. En derechos supone superar esta visión de las necesidades y decir que si estamos comprometidos con los derechos humanos, no tenemos un enfoque de necesidades, sino que si una comunidad tiene que ser capaz de exigir y demandar que se cumplan esos derechos, que no es lo mismo que el enfoque de las necesidades, que plantea que hay que satisfacer las necesidades. ¿Se entiende la diferencia? Porque voy a ir rápido. Es decir, una cosa es de pensar que yo estoy trabajando para garantizar a una comunidad unos derechos que le tienen que estar garantizados y que puede exigir y que tiene que empoderarse políticamente. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que estoy trabajando para satisfacer las necesidades de un grupo social. Políticamente y filosóficamente es totalmente diferente. Y la gente que trabaja en cooperación al desarrollo, no sé si hay alguien aquí o no, pues trabaja muy distinto, asumiendo el enfoque de necesidades, que es bastante común, dicen que no, pero es bastante común, que el enfoque de derechos. Porque el enfoque de derechos, hay un trabajo de empoderamiento importante, en armonía con la naturaleza y promoviendo la equidad, como ya hablamos. Bien, y aquí surge un poco el tema del que nosotros hablamos,
que es el concepto de coherencia. Yo cuando doy clase de coherencia siempre hago algunos ejercicios individuales para ver qué nivel de coherencia tenemos en nuestras vidas. Yo si hago el ejercicio que hizo Jorge ayer, todo el mundo levanta en el 7, porque es lo menos comprometido. O sea, cuán coherente es tu vida, del 1 al 10 todo el mundo dice 7 y ya está. Pero el concepto de coherencia, que el origen es un origen literario de coherencia en el texto, lo podemos asumir al ámbito humano, pero sobre todo al concepto que nosotros trabajamos, que quizá el nombre parece que no es muy sugerente, parece que el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo no está ahí muy a la moda, o sea, le suena mal a la gente, pero básicamente es lo siguiente. Supone que una política pública tiene que integrar un enfoque de desarrollo humano, es decir, que tiene que estar orientada a promover el desarrollo humano, y supone una cosa de la cual casi nunca se habla, solo nosotros, solo digo la gente quizá que esté aquí, que es que hay que visibilizar los impactos de una política pública para otras sociedades y otras personas. Porque de nada sirve una política de desarrollo, por ejemplo, una fábrica que produzca empleo y sostenibilidad y demás, si eso se hace a costa de violar los derechos humanos o de reducir las oportunidades de desarrollo de otras sociedades. Entonces, la coherencia de políticas para el desarrollo dice, miren, no me interesa que hagan cooperación, porque la verdad que no ha servido para mucho. Lo que me interesa es que integren a la política comercial, a la política migratoria, a la política de defensa, una visión del desarrollo humano que haga que porque un país desarrolle una política, por ejemplo, de comercio, otro país no le sea imposible desarrollarse o no le sea muy difícil desarrollarse. ¿Se entiende el concepto o no? Es decir, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de una política pública, por ejemplo, voy a poner la fiscalidad, y decimos, no, es que hay que reducir la fiscalidad porque allí van a venir más gente a invertir aquí. Lo habrán escuchado, ¿no? Bien, eso tiene dos consecuencias. Primero, reducir la fiscalidad a las empresas reduce los derechos laborales, sociales y políticos, evidentemente, de la ciudadanía que está aquí, ¿cierto? ¿Hasta ahí sí o no? Bien. Pero aparte tiene otra consecuencia. Si yo hago que las empresas que vengan a España paguen mucho menos impuestos, empiezo a presionar a los otros países porque dicen, no, es que si yo no reduzco los impuestos en Francia, se van a ir a invertir a España, ¿se entiende? Entonces genera una competencia a la baja entre todos los países. ¿A la baja para quién? Para la ciudadanía. A las empresas le viene fantástico. Lo que quiero decir es que cuando tomo una decisión política, hay un mundo interdependiente y transnacionalizado que hace que esa decisión política sobre una política pública tenga consecuencias sobre otras ciudadanías y sobre otras personas. Y ese análisis jamás lo hacemos, porque lo que no se ve, lo que no existe, se invisibiliza, y eso es lo que hemos hecho siempre. Entonces, las consecuencias que tenga, por ejemplo, quemar carbón en España, pero para otras ciudadanías, para el medio ambiente, eso no existe en el debate político. Y eso es lo que tratamos nosotros de ver cuando hablamos de coherencia de políticas para el desarrollo. Eso existe y hace muchísimo daño. Entonces tenemos que ir integrando esa visión. No nos interesa que avancemos en cooperación. La cooperación es una política menor, limitada, con incapacidad de generar cambios estructurales. Nos interesa que asumamos un compromiso con el desarrollo en otras políticas públicas. Eso es básicamente la coherencia. ¿Se entiende? Bien. Vale. Desde esta perspectiva de coherencia de políticas voy a hablar de un tema más y ya los voy a dejar tranquilas y tranquilos, y es de los procesos de globalización y transnacionalización. Nosotros en este momento, en el inicio del siglo XXI, estamos en un momento de cambios bastante importante, ¿no? Primero, que obviamente la globalización surge como un proyecto absolutamente económico y absolutamente hegemónico de las empresas y las transnacionales y los intereses. Eso es cierto, pero también hay otra parte de la globalización. Pero bueno, la globalización ha generado que estemos en un mundo extremadamente interdependiente, en principio económica y financieramente, pero también desde otras perspectivas. Entonces, hay una promoción absoluta de una liberalización comercial y financiera brutal para asegurarse que los capitales y las mercancías puedan viajar libremente por el globo, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y si no, cosa que aquí todos sabemos, pero si no, si alguno no se enteró o alguna, estamos ahora están negociando a nuestras espaldas un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, justamente para promover la liberalización
de la economía, las finanzas, pero también la protección global, mundial, absoluta de las inversiones empresariales. O sea, hay un sistema jurídico que garantiza, tiene muchas más garantías a las inversiones empresariales que a la protección de los derechos humanos. Y eso está construido así. Pero la globalización también ha generado otro tipo de cambios. Por ejemplo, los cambios en la percepción de la propia ciudadanía. Yo, digamos, hace 100 años, si era pobre, tenía un punto de referencia, que en general era la persona que tengo al lado, ¿no? Si yo me considero pobre, voy a ver cómo vivís vosotros, y si vosotros vivís igual que yo, mi percepción de pobreza será diferente que si yo vivo muy mal y todos vosotros y vosotras vivís bien. ¿Se entiende hasta ahí? Eso se llama, se mide, no sé qué, pobreza relativa, pero estoy hablando de la percepción de la pobreza. Vale. Yo hace 100 años vivía en Marruecos, me comparo con la gente que vive en Marruecos o mis vecinos. ¿Con quién me comparo ahora? ¿Con quién? Me comparo con el mundo, ¿no? O sea, yo prendo la tele, yo me imagino esta noticia. Navidades en España, en África, ¿no? Y todo el mundo saliendo con las bolsas y no sé qué, y somos todos felices. Es que debe ser así, porque si no, no se explica algunas cosas. Entonces, hay una interrelación y una interconexión en la globalización que lo que hace es decir, no, mira, tú sos pobre, pero enfrente tuyo la gente vive muchísimo mejor. Entonces, no te tenés por qué conformar con esa pobreza, ni con esa degradación de derechos, ni con esas restricciones. Entonces, la globalización, a eso contribuyen mucho los flujos transnacionales, las migraciones y demás, ha cambiado también la percepción de lo que se considera que es la pobreza, que es la vulneración, y de las propias motivaciones y deseos de la gente. Eso también ha cambiado la globalización. Y junto con eso hay una cuestión muy importante que es una cosa que se llama la traslación del poder. Hace 50 años o hace 100 años, el poder, aunque esto es discutible, pero bueno, el poder lo ejercía básicamente un concepto etéreo y brutal para la modernidad, que es el concepto de Estado-Nación, ¿no? Todo se hace por el bien del Estado. No sé si habrán escuchado. Esto es bueno para España. Punto, se acabó. Cobrar tasas judiciales es bueno para la marca España. Yo eso se lo escuché a Margallo, que lo he seguido, ¿no? Flexibilizar el mercado laboral es bueno para España. La ley, esta seguridad ciudadana, es buena para España. El concepto de Estado-Nación es el bien último al que tenemos que trascender y que tenemos que pedir. Y efectivamente, hace 50 años, el poder sí que lo ejercía el Estado-Nación. Hoy en día, gracias a los procesos de liberalización, de financiarización, que no son procesos que vinieron del cielo, que son decisiones políticas que han asumido cada uno de nuestros gobernantes, es decir, que esto, lo que hemos creado, no se ha creado porque vino la globalización y estamos interdependientes y ya está. Han sido un montón de decisiones políticas que vienen desde la década de los 70, de la época de Thatcher y Reagan. Hemos generado un sistema en el que los procesos globales son cada vez más importantes y cada vez el espacio de decisión de los Estados-Nación es cada vez más reducido. No sé si habrán escuchado mucho, esto no se puede hacer porque el sistema internacional no te lo permite. Y es cierto, algunas veces es mentira, pero es cierto que el sistema internacional ha ido reduciendo la capacidad de decisión de los estados y dejando mucho más espacio a otro tipo de actores, que son lo que se llaman poderes, que no sabemos quiénes son, los poderes fácticos, ¿no? Los mercados, las empresas y demás. Y eso Joseph Nye lo llama la traslación del poder, de los actores estatales a los actores no estatales. Y en esa traslación del poder también hay una sociedad civil global que también presiona desde abajo, que tiene unos medios diferentes para comunicarse, para generar cooperación y para funcionar, como diría Beck, como un contrapoder que no se puede desligar de este análisis. Entonces, frente a estos problemas que ha generado la globalización, un elemento que se pretende es lo siguiente: los problemas globales que afectan a los estados nacionales, como el cambio climático, como la presión migratoria, como la inestabilidad financiera, no se pueden solucionar de manera individual. Es decir, un Estado, por muy poderoso que sea, ¿va a poder solucionar el problema de la seguridad internacional? La evidencia empírica parece demostrar que no. Entonces, estos problemas colectivos
solamente tienen una forma de ser solucionados, y es a través de una acción colectiva entre países. Es decir, es necesario una acción colectiva. Hoy están reunidos intentando negociar la renovación del protocolo de Kioto en Perú, y no nos está yendo muy bien, pero bueno, porque no se puede solucionar el problema medioambiental de una perspectiva nacional. Entonces, los desafíos a los que nos encontramos en el desarrollo necesitan una mirada distinta para un problema que seguimos asumiendo del Estado-Nación. Es decir, seguimos intentando analizar los problemas desde la perspectiva del Estado-Nación, cuando en el siglo XXI de la globalización no hay forma de solucionar los problemas a los que nos enfrentamos, ni la pobreza global, ni los problemas comerciales, ni económicos, ni sociales, desde una perspectiva nacional. Hay que trascender esa visión. Yo sé que quizás no lo veamos nosotros, pero seamos conscientes que esta visión de la competencia, de la marca España, de ir a competir unos contra otros, no nos va a solucionar los problemas del desarrollo, nos va a terminar de hundir. Entonces, y una cuestión más. Hay una teoría que es la teoría del eslabón más débil, que se utiliza para explicar esto, y es lo siguiente. Si estamos interconectados y somos interdependientes, supongamos que todos nosotros somos unos países, que estamos interconectados e interdependientes. Dice, bueno, al final formamos parte de una cadena. ¿Cuál es el problema de esa cadena? ¿Por dónde se va a romper? Se va a romper por el eslabón más débil. Entonces se pone un ejemplo que está muy de moda, y es el ejemplo de la salud pública, que dice lo siguiente: si todos estamos interdependientes, porque un brote de algo, si muta, nos puede afectar a todos, porque estamos en un mundo totalmente globalizado e interdependiente, ¿se entiende esto? El problema va a ser que no es suficiente que mi salud pública, o sea, yo soy un Estado, sea extremadamente fuerte, y la tuya, y la tuya, y la tuya, porque si la de él es débil, la cadena se va a romper por el eslabón más débil, ¿y a quién va a afectar? Nos va a afectar a todos. Entonces, lo que se dice es, si no es por una cuestión de ética o de política filosófica, de que creemos que hay que cooperar y hay que promover una política diferente, hagámoslo por una visión de egoísmo ilustrado. Si no reducimos el nivel de desigualdad y de vulneración de otros países, ese nivel de vulneración y desigualdad nos va a terminar afectando a todo el sistema. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo típico que se puede poner sobre esto, lo que acabo de decir? Efectivamente, el ébola, ¿no? Este es el ejemplo típico, ¿no? El ébola es un problema africano, lo vemos solamente como un problema sensacionalista, ¡ay, qué horrible, qué feo! Pero nadie moviliza ni la ciudadanía, o alguna ciudadanía muy, muy poca, ¿no? Hasta que esto es un hospital en África, hasta que el problema va a Occidente. Uy, ahí sí es un problema global, ahí sí todos empezamos a hablar del tema, y ahí empezamos a exigir dimisiones y demás, ¿no? Salen los medios de comunicación, como lo habrán recordado, o sea, se convirtió en un tema fundamental en los medios de comunicación en todo el mundo, y al final, por lo menos, ahora ya no nos importa, como ya pasó, por lo menos en algún momento se entendió que los problemas del desarrollo son amenazas globales. Bien, ya para terminar, quería hacerles una pequeña reflexión. Bien, en la visión esta de desarrollo humano que he planteado, lo digo para enfocar, relacionar con la visión que estuvimos viendo ayer. Yo creo yo, pero es discutible y tenemos discusiones. Yo creo que el concepto de desarrollo humano que nosotros manejamos, el que maneja Naciones Unidas, el que se da en la comunidad internacional, lo que pretende es matizar, relajar, prevenir, corregir un sistema de producción capitalista. No pretende un enfoque diferente, alternativo del estilo del postdesarrollo, el buen vivir y demás. Yo creo. Entonces, lo que pretende la visión es, bueno, miren, aquí tenemos un ámbito económico, tenemos un ámbito ambiental, tenemos un ámbito social, y el desarrollo humano está aquí, en la sostenibilidad de los tres. Pero en el fondo, lo que estamos planteando, es cómo hacemos para corregir, matizar, cómo hacemos para integrar la dimensión ambiental al sistema capitalista. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo hacemos para poder adaptar el medio ambiente que tenemos y sus límites al sistema de producción capitalista? Y los enfoques postdesarrollistas plantean otra cosa, y por eso los he hecho bailar, aunque no lo crean. Tiene su sentido. Y es lo siguiente.
no es cómo adaptamos el medio ambiente al sistema capitalista, es que vivimos en un medio ambiente, en una naturaleza que tiene un metabolismo, que tiene unos tiempos y que tiene una forma de reproducirse. Y es cómo generamos un sistema económico y social que se adapte al metabolismo de la naturaleza y no viceversa. Y yo creo que esto tiene algunas cuestiones. Primero, que tenemos una visión absolutamente antropocéntrica del mundo, venida del Génesis. Yo a mis alumnos a veces les leo el Génesis, les apago la luz, les pongo velas y leemos el Génesis, que dice que el hombre, no la mujer, que quede claro, está para dominar a todas las bestias. Y si nosotros partimos de esa concepción que tenemos tan arraigada de que estamos por encima de todo lo demás, por supuesto que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y si queremos tener una mirada alternativa, tenemos que tener claro que nosotros partimos de un paradigma que es el paradigma racionalista, que dice: pienso y luego existo. Solo existimos desde la cabeza, solo existimos desde la racionalidad. Y la cabeza, que no está conectada con el cuerpo, tiene unos tiempos que no son los tiempos medioambientales ni son los tiempos de la naturaleza. Nosotros, si asumiéramos los tiempos de la naturaleza y los nuestros, por ejemplo, no podríamos tener una fábrica que hiciera 500 zapatos al día. Tenemos que hacer uno cada 2 semanas. Entonces, ese paradigma racionalista dicotómico, de entender todo desde la cabeza, de pensar que el cuerpo es solamente un instrumento al servicio de esta visión, yo creo que es también una forma de preservar esta hegemonía, esta visión absolutamente patriarcal, porque el cuerpo también es un sujeto político y ahí es un lugar de las batallas, sobre todo donde las mujeres somos las víctimas. Y creo que para generar un pensamiento alternativo tenemos que también, por lo menos yo lo intento, no digo, que cambiar un poco la mirada, que entender otras formas de relacionarnos, otras formas de aprender y otras formas de conectarnos con el cuerpo, no solo siempre desde acá, porque desde la cabeza es agotador y terminamos todos bastante enfermos. Muchas gracias.